Muy buenos días a todos, gracias por conectaros. Soy Sara Casado, responsable técnico de CAE Innovación. Hoy vamos a presentaros el webinar sobre análisis de ruidos y vibraciones mediante simulación acústica con Actran. Si hubiera cualquier consulta sobre el contenido que vamos a tratar, al final de la emisión dejaremos un turno para preguntas. Entonces, bueno, antes de comenzar, voy a hacer una pequeña presentación de nuestro grupo de ingeniería, ¿vale? CAE Innovación, pertenecemos al grupo Análisis y Simulación. Somos implantadores de tecnologías de simulación mediante metodología, formación y sobre todo soporte técnico. Llevamos más de 25 años utilizando estas herramientas y bueno, un poco porque conozcáis las distintas áreas tecnológicas que tratamos. Desde CAE Innovación estamos en cálculo CAE, ¿vale? Cálculo estructural, cinemática, dinámica, fluidodinámica, pero también tenemos procesos de inyección, de forja, estampación, hacemos también fabricación aditiva, ensayos para instrumentación, adquisición, ¿vale? Bueno, me centro un poquito porque conozcáis no solo Actran, que es la herramienta que vamos a exponer hoy, sino, bueno, dentro de MSC Software existe el sistema de licenciamiento MSC One, ¿vale? Con el que podemos acceder a todas las herramientas de MSC Software. Productos incluidos tenemos desde las herramientas para simulación estructural, simulación de multicuerpo, gestión de ciclo de vida ingenieril, cálculos térmicos, materiales compuestos, fabricación aditiva, acústica y próximamente se va a incluir también Simufat para procesos metálicos y fabricación aditiva en metales y en este sistema de licenciamiento y fluidodinámica con Cradle. Entonces, bueno, una pequeña pincelada de estos softwares qué es lo que abarcan. Un momentito. Bien, tenemos MSC Apex, que es el nuevo software CAE, ¿vale? Que tiene herramientas de modelado directo específicas para CAE y sus algoritmos de mallado permiten realizar modelos de elementos finitos de manera ágil, ahorrando tiempos de modelización. Es una herramienta muy sencilla, muy fácil de aprender y utilizar gracias a sus herramientas interactivas. Dentro de la simulación estructural tenemos también Nastran, que es solver multidisciplinar estructural. Podemos hacer con él cálculos estáticos, dinámicos, térmicos, tanto lineales como no lineales. Y como ejemplito en estas imágenes, por ejemplo, tenemos cálculos de optimización topológica y de forma. MSC Mark es la solución avanzada de MSC para simulaciones no lineales. Podemos simular todo tipo de no linealidades, ya sean geométricas, de material o de condiciones de contorno, incluyendo contactos. Entonces vemos en este vídeo a la derecha, por ejemplo, un algoritmo de remallado para poder proceder con la simulación. Tenemos Dytran para cálculos explícitos, ¿vale? Dytran es una solución explícita de análisis de elementos finitos que permite simular eventos de corta duración como impactos o choques. Y también se pueden realizar cálculos explícitos interactuando con estructuras con fluidos. Por ejemplo, aquí tenemos la simulación de una ola. Si nos vamos a la simulación dinámica o de multicuerpo, tenemos Adams, ¿vale? Que nos ayuda a entender la dinámica de los componentes en movimiento. Podemos estudiar la distribución de cargas en los sistemas mecánicos y de esta manera ayudar a mejorar y optimizar los productos. Además, podemos integrar, como en esta imagen superior, en este vídeo, componentes flexibles en el modelo de Adams para una mejor representación estructural y sobre esos componentes obtener tensiones y deformaciones. Con Cradle hacemos cálculos de fluidodinámica, ¿vale? Software de cálculo y simulación por volúmenes finitos y permite agilizar la toma de decisiones en productos donde intervienen aspectos térmicos y fluidodinámicos. Actran, que es el software que vamos a ver hoy, permite realizar simulación acústica, vibroacústica y aeroacústica de forma muy fácil, ágil y precisa. Vale. Y por último tenemos Simufat para la simulación de procesos de conformado metálico y la fabricación aditiva de metales, ¿vale? Es una herramienta de simulación de conformado
de soldadura y tratamiento térmico, que se basa en análisis de elementos finitos. Reproduce cualquier proceso conformado metálico, tanto en frío como en caliente. Forja, laminación, embutición, extrusión. ¿Vale? Y con Digimat podemos hacer un análisis de materiales compuestos y fabricación aditiva de plásticos. ¿Vale? Es un análisis estructural de componentes que tiene en cuenta el proceso de fabricación y la microestructura del material, como puede ser la anisotropía, con lo que realmente podemos optimizar componentes y lograr grandes reducciones de peso. Bien, entonces, una vez que tenemos una pincelada de todo lo que nos aporta el sistema de licenciamiento MSC One, damos paso ya al jueves de hoy. Paso la palabra a mi compañero Ismael Sánchez Ramos de MSC Software. ¿Vale? Y lo comentado, cuando termine la exposición, cualquier pregunta o duda que podáis tener, haremos una ronda. Hola. Hola Ismael, muy buenos días. Hola, buenos días, Sara. Se me escucha bien, ¿no? Sí, estupendamente. Vale, perfecto. Pues voy a compartir pantalla. Hola, buenos días a todos. Muchas gracias, Sara, por la presentación. Como bien ha comentado, el webinar de hoy va a tratar sobre el análisis de ruidos y vibraciones mediante la simulación acústica con Actran. En la presentación de hoy, pues primero realizaré una introducción a lo que es la simulación acústica, por qué realizar ese tipo de simulaciones, luego una breve introducción a lo que es el software Actran, ¿vale? Con los diferentes módulos, y luego haremos una pequeña demo e introducción a un problema de radiación acústica, ¿vale? Finalmente, unas breves conclusiones y el turno de preguntas y respuestas, pues si tenéis cualquier duda o pregunta que queréis plantearnos. Ismael, disculpa, no vemos tu pantalla. Ismael, disculpa, vemos mi pantalla todavía. No sé si has podido compartir. A ver, perdona. Vamos a ver. Screen. Vale. Vale, había que cambiar la presentación. Ok, vale. Ahí te vemos. Estupendo, gracias. Vale, perfecto. Pues como os comentaba, la tabla de contenidos, que es la que os estaba comentando, ¿vale? Empezaremos por la introducción a la simulación acústica, ¿vale? ¿Por qué realizar una simulación acústica de nuestros componentes, de nuestras estructuras? Bueno, pues básicamente podemos tener tres razones: acomodarnos o tener en cuenta las normativas que cada vez están siendo más fuertes en este sector. Muchas veces estas normativas sirven como factor de dimensionamiento de nuestros componentes. Mejorar el confort de nuestros componentes, la fabricación de nuestros componentes, que cada vez está siendo más exigente por parte de los usuarios, y muchas veces prevenir de los posibles daños que puedan causar el ruido provocado en ciertas estructuras. Por ejemplo, en ciertos casos, como son los en el caso aeroespacial, muchas veces en el lanzamiento de satélites, este propio ruido puede provocar daños estructurales a la estructura. ¿Por qué utilizar la simulación acústica para evaluar para evaluar los ruidos producidos? Pues básicamente por la razón de evitar tanto en términos de tiempo como de dinero, utilizar ensayos y fabricación de prototipos que nos lleva mucho tiempo y mucho dinero fabricar y configurar. Entonces, de esta forma, mediante la simulación acústica con software CAE, podemos realizar más iteraciones para al final obtener un producto mucho más optimizado y al final obtener un mayor entendimiento de lo que es el funcionamiento de nuestra física y de nuestro componente, para al final tener un producto mucho más fiable, mucho más optimizado, en menor tiempo y con menor coste. Como ingeniero de NVH, pues lo que tendría que hacer para realizar un estudio acústico es principalmente evaluar dos aspectos. Por un lado, la fuente de nuestros ruidos, es decir, desde dónde, qué componentes están induciendo nuestros ruidos, de tal forma que
podamos evaluar si modificamos las propiedades del material de estas partes o la forma de nuestra estructura, cómo afectará a la propagación del sonido y a los efectos acústicos. Y por otra parte, evaluar mediante el software de simulación acústica cuáles son los mecanismos de propagación de este sonido. De tal forma que si añadimos algún tipo de paneles, algún tipo de estructura para atenuar esta emisión de ruidos, si realmente se atenúan o no, evaluando la directividad del sonido, la intensidad sonora, etcétera. ¿Vale? Entonces, por un lado tenemos que evaluar las fuentes del ruido y por otro los mecanismos de propagación. Para realizar la evaluación de todos estos aspectos, dispondremos del software de simulación Actran, ¿vale? Que básicamente se va a caracterizar en que va a ser un software fácil de utilizar, ¿vale? Fácil de aprender, con una interfaz que luego veremos que es dedicada exclusivamente para análisis acústico. ¿Vale? Va a tener un alto rendimiento a la hora de ahorrar tiempo a la hora de realizar las simulaciones acústicas con capacidad de paralelizado, etcétera, ¿vale? Y nos va a dar resultados fiables que podremos correlar con ensayos. ¿Vale? De tal forma que finalmente con Actran vamos a poder evaluar una serie de resultados como son mapas sonoros, funciones de respuesta en frecuencia, diagramas en cascada, la contribución a la energía disipada de cada parte de nuestro componente, la directividad de nuestra radiación acústica, podremos tener animaciones, incluso exportar archivos de sonido con una simulación del ruido generado. Un poco más en detalle ya sobre lo que es Actran. Actran, como os venía diciendo Sara antes, es un software dedicado a la simulación acústica basado en el método de los elementos finitos. Actran es un producto desarrollado por FFT, que es una empresa Freefield Technologies, ¿vale? Con sede en Bélgica. Esta empresa fue adquirida por MSC Software en 2011, por lo tanto, desde 2011 forma parte del portfolio de soluciones SKY de MSC Software. ¿Vale? Actran no solo está presente en la industria de aeroespacial, aeronáutica y automoción, sino también en la industria naval, en la industria del ferrocarril, en la fabricación de maquinaria pesada, fabricación de maquinaria industrial, fabricación de equipamiento y también bastante presencia en la fabricación de bienes de consumo, ya como sean electrodomésticos, productos electrónicos, componentes de audio, ¿vale? Aquí, por ejemplo, tenéis algunos, son empresas bastante conocidas por todos de las diferentes industrias en las que Actran está actualmente presente. Un poco más en detalle sobre los diferentes módulos del software. Por un lado tenemos Actran VI, ¿vale? Que luego veremos que es la interfaz gráfica, por así decirlo, el pre-post-procesador desde el que nosotros generaremos nuestro modelo. Generaremos el análisis acústico de Actran y después realizaremos el postproceso para sacar los outputs, los resultados necesarios para nuestra evaluación acústica. ¿Vale? Dentro de lo que es Actran tendremos varios módulos de análisis. El más genérico es el módulo de acústica, el Actran Acoustics, ¿vale? En el que, como luego vamos a ver un poco más en detalle, evaluaremos problemas de radiación acústica, tanto interior como exterior. Luego tendremos el módulo de vibroacústica, de aeroacústica y luego otros módulos más específicos como es el Actran for Nastran, es una cosimulación para el diseño de carrocerías, y Actran DGM y Actran TM más focalizados en análisis acústico de turbomáquinas. Para que veáis un poco el flujo típico de análisis de simulación acústica con Actran, como os comentaba, tenemos el Actran VI en el que nosotros tendremos toda la capacidad del preproceso para preparar nuestro modelo, tanto la parte de malla como la parte de propiedades, materiales, condiciones de contorno. Ahí prepararemos también nuestro análisis acústico basado en un análisis de respuesta en frecuencia directa, análisis de respuesta en frecuencia modal, etcétera. Luego nos iremos a Actran Solver, ahí realizaremos nuestra resolución de nuestro problema acústico, sacaremos una serie de resultados, una serie de output, volveremos a Actran VI para postprocesar los mapas de distribución de presiones, la contribución de cada parte, los mapas de directividad, etcétera, todos los outputs necesarios para evaluar el comportamiento acústico de nuestro componente.
Un poco más en detalle vamos a ver las posibles aplicaciones tanto de Actran, del módulo de acústica, del módulo de vibroacústica y del módulo de aeroacústica de Actran, ¿vale? Dentro del módulo de acústica, que como os he dicho es el más genérico, ¿vale? Podemos analizar todo tipo de estructuras en vibración que generen un ruido, ¿vale? Pues ya sean motores, máquinas reductoras, por ejemplo, compresores, ¿vale? Todas estas vibraciones las computaremos en un solver de elementos finitos, ya sea Nastran, ya sea Adrian, ya sea otro solver, y con Actran evaluaremos la radiación acústica de estos componentes. También podremos evaluar el comportamiento acústico dentro de conductos, ¿vale? Como silenciadores, tubos de escape, etcétera. Y análisis de acústica interior, pues por ejemplo, para las cabinas de los vehículos, ¿vale? Los resultados que podemos evaluar, como he dicho anteriormente, pues eran las contribuciones de cada parte de nuestra estructura a la energía total disipada, los mapas de presión, funciones de respuesta en frecuencia, etcétera. En cuanto a los problemas vibroacústicos, en este caso, como luego veremos un poco más en detalle también, cuando introducimos el concepto de vibroacústica es un análisis acoplado de tal forma que nuestra estructura en vibración genera un ruido y ese ruido a su vez induce una serie de vibraciones a nuestro componente, ¿vale? De tal forma que sería un análisis acoplado vibroacústico, mientras que el análisis acústico sería un análisis en el que únicamente tenemos nuestra parte acústica. Luego iré un poco más en detalle sobre un ejemplo para que veáis un poco mejor el concepto. Dentro de los análisis vibroacústicos, pues tenemos la posibilidad de introducir elementos poroelásticos, el mismo tipo de análisis, el mismo tipo de aplicaciones que teníamos en los análisis acústicos, pero teniendo en cuenta esta posibilidad de introducir, de analizar las vibraciones inducidas por el ruido generado. ¿Vale? Por ejemplo, el diseño de estructuras multicapa, la introducción de elementos poroelásticos dentro del interior de los vehículos, etcétera, ¿vale? De tal forma que podremos analizar igualmente los resultados acústicos y también analizar resultados estructurales, como son desplazamientos, aceleraciones, tensiones, inducidos por estos ruidos. Y en cuanto al módulo de aeroacústica, analizaremos el ruido generado por un flujo turbulento. Para realizar este análisis de aeroacústica necesitaremos como input de nuestro análisis acústico el output de una solución CFD, ¿vale? Ya sea Cradle, Fluent, OpenFOAM, etcétera, ¿vale? Y típicas aplicaciones de un análisis aeroacústico pues se da en la fabricación de los componentes de aire acondicionado, de ventilación, ¿vale? Incluso se podrían acoplar los tres casos, ¿vale? Tendríamos el análisis aero-vibroacústico, de tal forma que el ruido generado por un flujo turbulento genera a su vez, induce una serie de vibraciones en nuestra estructura, de tal forma que tendríamos el análisis aero-vibroacústico triplemente acoplado, por así decirlo. Dentro de Actran, bueno, pues aquí tenéis las diferentes condiciones de contorno y situaciones que podemos definir, cargas puntuales, desplazamientos, aceleraciones, cargas distribuidas, ondas planas, ondas esféricas, la introducción de condiciones de contorno como elementos infinitos para evaluar la radiación del sonido en el campo lejano, la introducción de excitaciones random, y la comunicación, pues por ejemplo, para introducir, como decía antes, las vibraciones, el componente de las vibraciones de un análisis de elementos finitos, ya sea desde Nastran, ya sea desde Adams o desde otro código de elementos finitos, la compatibilidad de utilizar superelementos de Nastran y, por supuesto, la importación de resultados de CFD para el módulo de aeroacústica. En cuanto al solver, como os comentaba antes, para realizar el análisis acústico necesitamos lanzar una solución de respuesta en frecuencia, ya sea en el método directo, en el método modal, la posibilidad de definir una solución híbrida en coordenadas físicas y modales, la posibilidad de definir una respuesta
dentro del dominio del tiempo, una respuesta transitoria, extracción modal, ¿vale? Y luego soluciones más específicas para los módulos que comentaba antes del DGM para análisis acústico en turbomáquinas. Hay varios solver dentro de lo que es Actran, ¿vale? Ya, tanto solver directos como iterativos, ¿vale? Posibilidad de realizar restarts y múltiples casos de carga. Actran está disponible tanto en Linux como en Windows y la posibilidad de, como os decía antes, de aumentar el rendimiento de las simulaciones acústicas con la definición de la introducción de paralelizado, con el uso de la tarjeta gráfica, etcétera, para acelerar lo que es la simulación acústica. En cuanto a la interfaz gráfica, que es el Actran VI, que es luego durante la demo lo podréis ver, ¿vale? Es un pre-postprocesador específico para Actran en el que vamos a poder definir todo lo que es propiedades de material, condiciones de contorno, rango de frecuencias, todos los outputs, la posición de los micrófonos para evaluar la presión sonora en los diferentes puntos. Desde Actran VI vamos a poder preparar todo nuestro modelo para luego ser simulado, para ser analizado dentro del solver de Actran, ¿vale? Y por supuesto en el postproceso para poder sacar los outputs necesarios para evaluar el comportamiento acústico de nuestras estructuras, lo que son, lo que decía antes, la distribución de presiones, los mapas de presiones, la contribución de cada parte a la energía disipada, los diagramas en cascada, las pérdidas, ¿vale? Y bueno, como decía antes, la posibilidad de interactuar con otros códigos para importar tanto malla, para importar resultados de análisis de vibraciones y también la posibilidad de automatizar los procesos mediante scripts con Python, ¿vale? Para que veáis un ejemplo de lo que es la interfaz gráfica y también las capacidades de mallado. Perdón, a ver. Vale, ahí. Las capacidades de mallado, una de las partes importantes de lo que es la simulación acústica es la creación de la malla de nuestra estructura, ¿vale? De la malla acústica, por así decirlo, para ver cómo se emite el sonido. No siempre es fácil ni inmediato, de tal forma que Actran VI nos da la posibilidad de, con una serie de operaciones de mallado, pues por ejemplo en este caso, que sería típicamente un tubo de escape, un silenciador o lo que fuera, estaríamos analizando una simulación acústica de un conducto, tendríamos que definir nuestra malla acústica para realizar nuestro análisis acústico o vibroacústico según las exigencias que tuviéramos, ¿vale? Entonces, Actran nos va a permitir, con una serie de operaciones de mallado, generarnos esta malla que no siempre es un proceso inmediato, ¿vale? Como veremos ahora, aquí está rellenando los diferentes huecos, ¿vale? Como veremos luego, veremos los diferentes componentes necesarios para realizar un análisis acústico, ¿vale? Y finalmente la utilidad más interesante es la creación, como veis aquí, de los elementos acústicos para rellenar todo lo que sería el volumen de aire que nos va a servir como instrumento, como mecanismo de propagación del sonido, ¿vale? Veis como la malla de elementos sólidos se adapta a lo que es nuestra estructura y la podemos crear de forma automática con Actran VI. Esto en cuanto a los diferentes módulos de Actran, para que os hagáis una idea del producto, y ahora vamos a ir un poco más, unas pinceladas de lo que va a ser la demo y de lo que es un problema típico de análisis de radiación acústica, ¿vale? Como os he comentado anteriormente, nosotros tenemos una estructura en vibración, ¿vale? Esa estructura de vibración, esas vibraciones inducen un ruido, ¿vale? Que nosotros podremos analizar con Actran y en algunas ocasiones ese propio ruido puede inducir una serie de vibraciones en nuestra estructura, ¿vale? De esta forma tenemos un análisis acoplado vibroacústico, ¿vale? Es decir, que tenemos doble direccionalidad, tal forma que la vibración produce ruido y el ruido produce vibración, ¿vale? Hay varias ocasiones en las que podemos nosotros despreciar el efecto de que este ruido produzca vibración, de tal forma que tendremos un análisis puramente acústico, ¿vale? Este será el ejemplo que vamos a hacer durante la demo, ¿vale?
Y para que veáis cuándo, pues en qué casos despreciar este efecto, pues en los típicos casos en los que nosotros tenemos una estructura radiando, emitiendo vibraciones o sonido en el aire, en un campo abierto, ¿vale? Podremos despreciar lo que es el efecto de la vibroacústica, ¿vale? En el caso en que tengamos conductos o en el caso en que tengamos un fluido muy pesado, ya no es buena idea despreciar este efecto vibroacústico. Es decir, que sí que el sonido, el ruido propagado en el fluido, por ejemplo, en este caso que tenemos un submarino, ¿vale? Podría generar una serie de vibraciones dentro de nuestra estructura, ¿vale? Entonces, para que os hagáis una idea del proceso que vamos a seguir para el análisis de radiación acústica, nosotros tendremos nuestra estructura que habremos evaluado nuestras vibraciones, un análisis de modos normales, ¿vale? Por ejemplo, con los modos de participación, con los factores de participación modal. Este análisis de vibraciones lo tendremos en nuestro código FEA, ya sea Nastran, ¿vale? O otro código, ¿vale? De tal forma que esos datos de vibraciones se lo daremos a Actran. Dentro de Actran, para un análisis puramente acústico, ¿vale? No necesitaremos tener la malla estructural, solamente tendremos la malla acústica. Dentro de Actran leerá, por así decirlo, las contribuciones de la vibración de nuestra estructura para poder, una vez que definamos todas las condiciones de contorno, los materiales, etcétera, como luego veremos en la demo, ¿vale? Evaluar todo lo que son los resultados acústicos para poder analizar la intensidad acústica, la distribución de presiones, etcétera, ¿vale? De tal forma que he visto un poco más en detalle, por así decirlo, lo que estaba comentando. Nosotros tenemos nuestra estructura, la malla de nuestra estructura, los resultados de la vibración de nuestra estructura, ¿vale? Eso se lo daremos como condición de contorno a Actran, ¿vale? Como vemos aquí, ¿cómo se lo damos como condición de contorno? A través de una superficie de acoplamiento, que sería la que veríamos aquí, con un color un poco más oscuro de púrpura, ¿vale? Un color morado oscuro. Ahí tendríamos los resultados, por así decirlo, que nos vienen como condición de contorno de vibraciones de un análisis de elementos finitos, ¿vale? Tendríamos que darle la malla acústica, ¿vale? Para la propagación del sonido, ¿vale? Lo que sería lo que dice aquí el acoustic fluid. Y luego, si queremos evaluar lo que es la propagación del sonido en el campo lejano, tendríamos que darle a través de elementos infinitos o mediante elementos PML, ¿vale? Tendríamos que modelarlo como otra capa que cubriera lo que es la elipse de elementos fluido para ver cómo emitiría para evaluar el sonido en el campo lejano en un punto más alejado de lo que sería nuestra malla, ¿vale? Este va a ser más o menos el modelo, la filosofía que vamos a seguir en un típico análisis de radiación acústica como el que vamos a hacer ahora en la demo, ¿vale? Entonces, bueno, voy a cerrar un momento la presentación, ¿vale? Voy a abriros Actran para que veáis. Esta es la última versión de Actran, la versión 17. Esta sería nuestra interfaz gráfica, ¿vale? Del Actran VI. Me voy a importar la parte de malla y tal, no la voy a realizar porque no tenemos un tiempo limitado, ¿vale? Voy a importarme directamente lo que sería nuestra malla acústica para un análisis puramente acústico. Realizaremos los parámetros, definiremos parámetros del análisis, ¿vale? Y luego realizaremos una serie de análisis de resultados, ¿vale? Me voy a importar nuestra malla, ¿vale? ¿Vale? Este sería nuestro modelo. Ahora voy a ir desgranando las diferentes partes. Lo que vamos a hacer aquí es evaluar la radiación acústica emitida por esta reductora de engranajes, ¿vale? Vamos a ponerlo en diferentes colores y vamos a ir viendo parte a parte lo que os he ido comentando dentro de la presentación, ¿vale? Por un lado tendremos lo que es nuestro volumen de aire, ¿vale? Si nosotros aquí, si queréis, hacemos un corte para que veáis qué es lo que tendríamos aquí, ¿vale?
¿vale? Tendríamos todo lo que hemos comentado, que es el elemento acústico, donde los elementos de aire que nos servirán como mecanismo de propagación del sonido, ¿vale? Por otro lado tendremos lo que son las superficies de acoplamiento, ¿vale? Dado que es un análisis puramente acústico, en este análisis no nos va a hacer falta disponer de la malla estructural, es decir, luego, como vamos a ver luego en los parámetros del análisis, nosotros le daremos los resultados tanto de la malla estructural, el archivo de la malla como los resultados, pero dentro de nuestro análisis no necesitamos tener lo que es la malla de la estructura que estamos analizando. Esto que veis aquí corresponden a los elementos de acoplamiento que nos servirán como para mapear los resultados de vibraciones dentro de nuestro análisis acústico, ¿vale? Si nosotros hacemos aquí otro corte para que veáis lo que son estos elementos, que son los elementos placa, ¿vale? Simplemente son elementos placa que nos sirven para mapear lo que viene siendo la vibración de nuestra estructura a lo que es la malla, a lo que es la malla de aire, ¿vale? Lo que es la malla acústica para ver el sonido que se irradia, ¿vale? Veis aquí que he hecho que tenemos dos partes, una en amarillo y otra en verde. Esto simplemente es para que luego en lo que es el postproceso podamos ver la contribución de ambas partes, ¿vale? Tenemos aquí nuestra reductora y podemos ver tanto la contribución relativa absoluta a la energía total irradiada por nuestra estructura que está vibrando, ¿vale? Entonces simplemente he hecho dos partes para que podamos ver la contribución de ambas. Y por último nos faltaría lo que es los elementos infinitos, que es lo que os he comentado antes, que como vais a ver aquí es simplemente una capa. Vamos a hacer otro corte aquí para que veáis. ¿Vale? Es simplemente un cascarón, ¿vale? Simplemente son elementos placa que nos sirven según las propiedades que les hayamos dado para evaluar el sonido irradiado en el campo lejano, ¿vale? De tal forma que estos elementos infinitos nos sirven también como una condición de contorno no reflectiva, ¿vale? Para simular que estamos irradiando libremente, ¿vale? Una vez visto esto, vemos también, estos serían los componentes de nuestro modelo acústico, ¿vale? Tenemos aquí todos los elementos del análisis acústico y vemos también que hemos definido, como veis aquí, una serie de puntos, una serie de nodos, que serían lo que vimos aquí, que son virtual microphones. Simplemente estos puntos de aquí nos servirán de puntos de evaluación de la presión acústica, ¿vale? Eso simplemente son nodos que definimos auxiliarmente para evaluar nuestro output. Como vemos también aquí, una placa, ¿vale? Que le hemos llamado aquí map, ¿vale? Simplemente estos son elementos planos también que nos van a servir también de forma auxiliar para evaluar lo que es la distribución de la presión acústica dentro de estos elementos. Esto nos servirá para evaluar la directividad del sonido, es decir, en qué direcciones va a emitir más, va a emitir menos nuestra estructura en vibración, nuestra caja de engranajes, ¿vale? Estos serían los componentes que tenemos definidos en nuestro modelo, ¿vale? De tal forma que ahora nosotros podemos generar lo que es nuestro análisis acústico, ¿vale? Vamos a añadir un análisis acústico basado en una respuesta en frecuencia directa, ¿vale? De tal forma que aquí iremos definiendo los diferentes componentes, los materiales, condiciones de contorno, el output que queremos y el solver que elegiremos para resolver lo que es el análisis, lo que es la simulación acústica, ¿vale? Por un lado tenemos que definir el componente fluido, ¿vale? Es decir, nuestro componente acústico, ¿vale? Tenemos que definir un material fluido, le llamamos aire, ¿vale? Y importante aquí, como siempre, en todos los software de elementos finitos, tenemos que ser consistentes con las unidades que estamos utilizando, dado que nosotros, nuestro análisis de vibraciones que hemos corrido previamente, en este caso lo hemos lanzado también con Actran, pero lo podríamos haber lanzado con Nastran, hemos utilizado unidades del sistema internacional, ¿vale? Tenemos que ser consistentes de tal forma que las propiedades de nuestro material fluido se las tenemos que dar también en unidades del sistema internacional, ¿vale? Definimos la velocidad del sonido y la densidad, ¿vale?
y lo asignamos a nuestro componente. Nuestro componente fluido eran los elementos sólidos que os he enseñado antes, que es el volumen de aire. ¿Vale? Siguiente componente, el componente de fluido infinito. Como os he dicho, para evaluar cómo es la irradiación del sonido dentro del campo lejano, ¿vale? Que nos sirve también como condición de contorno no reflectiva, ¿vale? Estos serían los elementos infinitos, de material también de aire, orden de interpolación 15, le tenemos que dar el centro geométrico de lo que es el elipsoide, ¿vale? En este caso 0,06. 0,080 y un sistema de coordenadas de referencia, ¿vale? Damos un sistema global, ¿vale? Le decimos que queremos evaluar la energía irradiada por estos elementos infinitos y, como antes, tenemos que asignar estas propiedades a nuestro componente de elementos infinitos, que es el cascarón de elementos planos que os he enseñado anteriormente, ¿vale? Los infinite elements. Por otro lado, tendremos que definir las superficies de acoplamiento, es decir, los elementos también cáscara que nos sirven de interfaz entre lo que es nuestra malla acústica, nuestra malla estructural que no tenemos dentro de nuestro modelo de Actran y nuestra malla acústica, ¿vale? Estos elementos simplemente, como os he dicho, van a servir de acoplamiento para mapear, por así decirlo, los resultados de vibraciones dentro de nuestro análisis acústico, ¿vale? En este caso, si recordáis, tenemos dos partes, hemos dividido nuestra caja reductora en dos partes, por lo tanto tendremos que definir dos superficies de acoplamiento. A una la llamamos la 1, la asociamos a nuestro coupling surface 1 y generamos otra coupling surface llamándola 2 y la asociamos a nuestra coupling surface 2. ¿Vale? Para hacer este mapeado correctamente, para hacer esta proyección, lo que se hace una proyección desde lo que es las vibraciones de nuestra malla estructural a nuestra malla acústica, vamos a definir una tolerancia, ¿vale? ¿Vale? De tal forma que ahora ya una vez que tenemos los componentes, lo que tenemos que definir son las condiciones de contorno, ¿vale? La condición de contorno que tenemos aquí, como os comentaba anteriormente, es una BCMES. Nuestra condición de contorno será la vibración inducida por nuestra malla estructural, ¿vale? De tal forma que nosotros tenemos aquí la condición de contorno llamado, esto es un concepto de Actran, ¿vale? BCMES, ¿vale? Nosotros le tenemos que decir cuál es nuestra malla estructural, que tendremos en un archivo aparte, ya sea un BDF de Nastran o ya sea un archivo de otro solver FEA. En este caso, nuestra malla estructural y nuestros resultados de vibración los hemos realizado también en Actran, ¿vale? Por lo tanto, nuestra malla está en formato Actran, NFF, ¿vale? Le damos el archivo en el que tenemos contenida esa malla estructural, ¿vale? Yo la tengo contenida en este archivo, se lo tenemos que dar. Si tuviéramos un BDF, le daríamos el BDF de Nastran. Y por otro lado, los resultados, es decir, donde tenemos almacenado los resultados de un análisis de modos normales, ¿vale? Ya, como veis aquí, ya sea un OP2, ya sea en este caso NFF, que es un archivo también de formato Actran, y le damos el archivo, ¿vale? Se me ha olvidado un paso, ahora vuelvo atrás, ¿vale? Tenemos que decir estas vibraciones en qué términos se lo estamos dando, si en términos de aceleración, velocidad de desplazamiento. En este caso tenemos desplazamientos, ¿vale? Le decimos que utilice la tolerancia para hacer esta proyección dentro de la malla acústica de los elementos del coupling surface, ¿vale? Es la tolerance 1 que hemos creado previamente, y le decimos, como antes a los elementos infinitos, se lo decimos también a estos elementos que nos compute la energía total irradiada por estas superficies de acoplamiento, ¿vale? Como tenemos dos superficies de acoplamiento, vamos a crear dos condiciones de contorno, una para la coupling surface 1 y otra para la coupling surface 2, ¿vale? BCMES, perdón, con las mismas propiedades, MES format, NFF, le damos el archivo donde tenemos almacenado la malla, los resultados, NFF también, ¿vale? Lo mismo de antes, tenemos los resultados de la vibración en términos de desplazamiento, la tolerancia para el mapeado,
y que nos compute la irradiación de la energía irradiada total, ¿vale? Lo asociamos al componente que hemos creado anteriormente, ¿vale? Y os decía antes que se me había olvidado un paso. Para realizar un análisis de respuesta en frecuencia, ¿vale? Como paso clave, lo que tenemos que hacer siempre es decirle el rango de frecuencias en el que estamos trabajando, ¿vale? En este caso, como estamos utilizando un análisis de vibraciones que hemos corrido previamente en Actran también, si lo hubiéramos corrido en Nastran también podríamos realizarlo, directamente le vamos a dar el rango de frecuencias que hemos utilizado dentro de ese análisis de vibraciones, ¿vale? Entonces aquí lo mismo, le vamos a decir que tenemos que utilice el rango de frecuencias de nuestro análisis de vibraciones que tenemos en formato NFF en nuestro archivo estructura NFF y que nos utilice todas las frecuencias almacenadas ahí para nuestro output, ¿vale? Tenemos los componentes generados, tenemos las condiciones de contorno, nuestro rango de frecuencias, ¿vale? Tenemos que definir nuestro solver, en este caso definiremos el solver MUMS, ¿vale? Y tenemos que definir qué queremos postprocesar, ¿vale? Por un lado vamos a definirle una serie de, si recordáis en lo que os he descrito anteriormente, tenemos aquí una serie de puntos de campo, de una serie de nodos que nos servirán como puntos para evaluar la presión sonora en esos nodos, ¿vale? Eso nos servirá también para evaluar, como luego veremos, la directividad del sonido irradiado, ¿vale? Entonces vamos a generar un output de función de respuesta en frecuencia. Le vamos a llamar, pues por ejemplo, frf.plt, plt es el archivo de resultados, el formato de resultados de Actran, ¿vale? Y que esto sea unos puntos de campo, y estos puntos de campo que correspondan a los, al componente virtual microphone, al dominio virtual microphone que nos hemos creado previamente dentro de nuestro modelo de Actran, ¿vale? Asimismo, lo que queremos hacer también, como os decía antes, teníamos aquí esta placa que nos sirve de apoyo para generar un mapa de presiones, ¿vale? Pues nos vamos a generar un output que sea un mapa de campo, ¿vale? En formato NFF, que es el formato Actran, ¿vale? Y vamos a llamar map.nff, ¿vale? Que nos evalúe la presión o los resultados en todas las frecuencias, ¿vale? Y lo asignamos este mapa a nuestro dominio, a nuestro componente, que son los elementos placa que hemos visto antes, que está dentro del dominio map, ¿vale? Si no me he olvidado nada, tendríamos ya todos los parámetros del análisis de nuestra simulación acústica preparados, tanto los componentes, el rango de frecuencias, condiciones de contorno, que es el BCMS de nuestros resultados para conectar con nuestro resultado de vibración que tenemos almacenado en otros archivos, el solver y los outputs que queremos, ¿vale? De tal forma que nosotros tendríamos aquí en nuestro árbol, si nosotros escondemos la topología, ¿vale? Tendríamos el resumen de todo nuestro análisis de respuesta en frecuencia directa, ¿vale? Tendríamos dos opciones. Una vez que tenemos ya dentro de Actran VI preparado nuestro modelo, podríamos lanzarlo directamente desde la consola para lanzar Actran directamente desde Actran VI, o podríamos exportar nuestro modelo, ¿vale? A formato Actran y lanzar Actran de forma individual, ¿vale? Yo voy a seguir este proceso, voy a exportarme mi análisis a un formato de texto, ¿vale? Nos lo exportamos a esta, le damos un nombre, perdón, live demo, ¿vale? Aquí nos van a salir una serie de, hace un chequeo previo, una serie de errores o warning, ¿vale? Si me hubiera olvidado alguna serie de parámetros o algo del análisis lo hubiera introducido de forma incorrecta, este sería el momento en el que nos avisaría, tendríamos que ir a nuestro árbol para corregirlo. En este caso nos avisa que tenemos algunos nodos duplicados correspondientes a lo que son los puntos de campo. En este caso no nos importa, también tenemos nodos duplicados por la malla auxiliar que nos sirve para sacar el mapa de presiones, ¿vale? No nos importa, ¿vale? De tal forma que ya tendríamos nuestro análisis, como vemos aquí, ¿vale? Nuestro archivo input, ¿vale? No sé si esto lo veis también. Entiendo que aunque cambie del Actran al archivo de texto también se puede ver. Tendríamos aquí lo que es nuestro modelo en formato texto con todos los nodos. Si estáis familiarizados con Nastran, pues sería un proceso parecido, ¿vale? La conectividad, los nodos y luego todos los parámetros del análisis
que hemos definido manualmente dentro de Actran UVI, ¿vale? Los componentes, el componente de elementos infinitos, el componente acústico, los BCMs, etcétera, ¿vale? De tal forma que nosotros podríamos ir ahora a Actran, ¿vale? Y lanzar, vamos a la ruta donde la tenemos. Y podríamos lanzar nuestro análisis de Actran, ¿vale? ¿Vale? Aquí tendríamos nuestra consola donde nos va a ir saliendo si hay posibles errores o lo que fuera. Aquí van a ir analizando para cada frecuencia, ¿vale? Esto va a tardar un ratillo, ¿vale? Tengo ya el análisis por otro lado analizado, por lo que podemos ir directamente a la parte del postproceso, ¿vale? Voy a eliminarme todo lo que tenemos aquí, ¿vale? Y voy a importarme por un lado lo que es la malla, tenemos aquí, la malla auxiliar para posteriormente ver la distribución de presiones en lo que es los elementos placa para realizar el mapa de distribución de presiones, y por otro lado, ¿vale? Vamos a ir al PLT Viewer, ¿vale? Que es la herramienta auxiliar de postproceso de Actran para analizar, para ver todo lo que os comentaba antes de las gráficas de directividad, las funciones puestas en frecuencia, en cada punto de campo, etcétera, ¿vale? De tal forma que aquí lo que podemos, nos vamos a cargar el archivo PLT, que si recordáis es el que le hemos dicho antes el análisis que nos generara, ¿vale? En cada punto de campo, en cada nodo correspondiente a la circunferencia, ¿vale? Es el FRF PLT, ¿vale? Y aquí pues veis que tenemos por un lado en el dominio de los elementos infinitos podríamos evaluar la energía irradiada por los elementos infinitos, ¿vale? dB power, ¿vale? Este sería en términos de decibelios la energía irradiada por los elementos infinitos, ¿vale? Tendremos aquí también para cada punto de campo podríamos ver la función de respuesta en frecuencia. Por ejemplo, para el punto 369, ¿vale? Pues podríamos ver la distribución de presiones a lo largo, del rango de frecuencias de 400 a 600 hercios en este caso, ¿vale? Con la presión en términos de decibelios, ¿vale? Y podríamos ver, igualmente aquí debajo tendremos en nuestro dominio, como os he dicho antes, de las superficies de acoplamiento de la BCMS 1 y la BCMS 2, correspondiente a las dos partes de nuestra reductora, podríamos evaluar la irradiación, la energía irradiada por cada parte, ¿vale? De tal forma que esta sería la energía irradiada en términos de amplitud de la parte, no sé si es la inferior o la superior de nuestra reductora. Ahí tendríamos la otra parte, y lo interesante aquí es que podríamos ver la contribución, ¿vale? De ambas partes. Esto sería en términos relativos. Si tuviéramos más partes en nuestro modelo, tendríamos una gráfica más dividida con más colorinas, por así decirlo, para ver. Esto sería en términos relativos. Vemos que cada parte pues, estaría contribuyendo un 50% a lo que es la energía total irradiada. Lo podemos ver en términos relativos o en términos absolutos, ¿vale? Por último, aquí, lo que podríamos evaluar también es la directividad de nuestro sonido, ¿vale? Para ello lo que vamos a hacer es crearnos un reverse set, de tal forma que vemos aquí, como os decía, que para cada punto de campo tenemos el valor de presión sonora a lo largo en todas las frecuencias, ¿vale? Pues aquí lo que hacemos es al contrario. Al crear un reverse set, lo que tendremos es para cada frecuencia el valor de presión para todos los puntos de campo, ¿vale? De tal forma que si nos ponemos aquí el valor en decibelios de la presión, ¿vale? Vemos aquí el valor en decibelios de la presión, y esto en vez de ser frecuencias son los identificadores de los nodos que hemos utilizado como puntos de output, ¿vale? Esto en sí no nos dice nada, pero si lo ponemos en un gráfico polar y sabemos en qué punto de la circunferencia, si recordáis los puntos que hemos utilizado antes forman una circunferencia, el punto de identificador menor, que será el 362, ¿vale? Eso tendríamos que tenerlo controlado, ¿vale? Correspondería con el ángulo de 0 grados, ¿vale? Que, como vamos a ver después, corresponderá a
esta posición, ¿vale? Es decir, nosotros si luego evaluamos, nosotros tendríamos los puntos por aquí situados alrededor, ¿vale? Nuestro punto de 0 grados, el punto de identificación 362 estaría situado por aquí, ¿vale? Luego vamos a hacer una comparativa con la distribución de presiones para que veáis que tiene sentido, ¿vale? Podríamos evaluar la directividad para cada frecuencia, ¿vale? Por ejemplo, a 400 hercios y a 500 hercios, ¿vale? Y de esta forma podemos ver en qué partes estaríamos irradiando, en qué dirección estaríamos irradiando más y en qué dirección estaríamos irradiando menos en cuanto al modelo, ¿vale? Podemos desactivar una, ¿vale? Y activar ambas, ¿vale? Lo que os comentaba antes de compararlo con el mapa de presiones, si nosotros ahora, como hemos creado esta superficie auxiliar para ver el mapa de presiones, nos podemos importar los resultados de presión para analizarlos. A ver, me retiro esto de aquí. ¿Vale? Y decimos que nos pinte en decibelios el mapa de presiones a 400 hercios. ¿Vale? De tal forma que si vemos a 400 hercios nuestra gráfica de directividad, ¿vale? Veis que la máxima irradiación se produce en dirección diagonal, por así decirlo, que corresponde con la dirección de irradiación máxima de nuestro mapa de presiones. Lo que os comentaba es que el nodo 362, que es el nodo de identificador menor de los que hemos utilizado para evaluar la respuesta en frecuencia, es el que Astran considera 0 grados, ¿vale? Que correspondería a un nodo que tendríamos dentro de la circunferencia situado en este punto, ¿vale? De tal forma que podríamos comparar para cada frecuencia igualmente a 500 hercios, ¿vale? Esta sería nuestra directividad a 500 hercios y en nuestro mapa de presiones igualmente los resultados tienen que ser equivalentes, ¿vale? Bueno, esto en cuanto a la demo, ¿vale? Y ya para finalizar con la presentación, ¿vale? Una serie de... A ver, tengo esto por aquí. ¿Vale? Como conclusiones, pues lo que os he ido comentando durante la presentación, Actra nos va a permitir fabricar nuestros productos de una forma más barata y más rápida, evitando la generación de prototipos y costosos, tanto en tiempo como en dinero, y de ensayos, ¿vale? Nos va a permitir más flexibilidad a la hora de introducir más iteraciones, más casos de carga, etcétera, con la introducción de posibilidad de aumentar el rendimiento para acelerar lo que son las simulaciones y al final tener productos más optimizados, más fiables que podremos comparar con los resultados de ensayos.